Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mónica con acento. Yo soy Mónica y hoy vamos a platicar de Bestiario, una de las mejores antologías de cuento escritas en español y la primera publicada por Julio Cortázar, que bueno, pues fue pieza fundamental del boom latinoamericano, un fenómeno literario que se caracteriza por llevar la literatura de autores latinos a todas partes del mundo. Es cuando se comienzan a leer, a traducir, por la calidad estética con la que se escribe y sobre todo por los nuevos temas que se van a acoger a nivel literario. Y creo que esta antología es el ejemplo perfecto porque va de lo fantástico al realismo mágico, pero lo más importante, con su propio código lingüístico. Y es que es impresionante de verdad la riqueza del vocabulario que hay en cada uno de los 8 cuentos que aquí se compilan, y también de palabras inventadas propias del universo cortázariano. Así que yo te recomiendo que sí tengas un diccionario en la mano, pero como les digo, este código lingüístico que corresponde a un universo propio de nuestro autor está lleno de figuras retóricas que embellecen muchísimo el lenguaje, y lejos de volverla más sencillo por esta belleza, la vuelve muy complicada, obligándote a ti como lector a estar muy atento a cada palabra, a cada estructura gramatical. Yo creo que si nos pusiéramos a hacer una investigación a nivel lingüístico sería un poquito complicado, porque imagínense que cada oración es descrita por un genio. Definitivamente Bestiario se tiene que leer con calma, no es como que tengas que acabarlo en un día, a pesar de que es muy cortito, de que los relatos son de 3-4 páginas. Sí te recomiendo que vayas leyendo uno al día o que dejes pasar un tiempo entre uno y otro porque es demasiada información, sobre todo porque, como les digo, tiene esta parte pues fantástica. Entonces como que hacer este pacto con el autor en diferentes universos muy seguido resulta un poco complicado, pero bueno, aún así es un libro increíble que a mí me ha ayudado muchísimo esta semana para sobrellevar las tensiones del día a día. Entonces espero que le puedan dar una oportunidad y ahora sí les platico. Cuando escuchamos la palabra bestiario, pues inmediatamente pensamos que se trata de una compilación de cosas, de sucesos bestiales, es decir, terribles, terroríficos o hasta cierto punto peligrosos. Pero en realidad simplemente se trata de un juego más de Cortázar. En primer lugar, Bestiario es el nombre del último cuento que está en esta antología. Y por otra parte, sí es un conjunto de narraciones que están hechas a partir de lo terrorífico, de lo bestial, pero a nivel emocional y psicológico. De hecho, el mismo Cortázar dijo que escribió estos cuentos cuando estaba en una fase muy neurótica de su vida y que el Bestiario fue como su propia catarsis. Bueno, el caso es que obviamente Cortázar nos está narrando una historia, pero hay muchas otras que nos están contando detrás y que nosotros tenemos que intuir poco a poco a medida que avanzamos con la lectura. El primer cuento se llama Casa Tomada y probablemente es uno de los más famosos de este autor. Y bueno, se trata de una pareja de hermanos, Irene y el narrador, que viven en una enorme mansión que es la herencia de la familia, que han cuidado con toda su vida, que bueno, pues son de hecho personas muy tranquilas, que todo el tiempo están buscando lo mejor para la casa y para ellos mismos, hasta que llega un momento en el que un ente maligno del que no sabemos mucha información comienza a tomar habitaciones de la casa, despojando a este par de hermanos poco a poco de sus pertenencias, de las habitaciones que solían recurrir, hasta finalmente tomar toda la casa, apoderarse de ella y dejarlos sin nada. Este cuento yo creo que es muy especial porque fue un sueño de Cortázar, obviamente no con todos los detalles, pero sí soñó que como que algo que él no sabía que era comenzaba a apoderarse de una casa e iba sacándolo poco a poco, y entonces fue cuando comenzó a escribirlo y se sintió obviamente mucho más tranquilo después de hacerlo porque él tenía el control, digamos, de la historia, de los personajes. Y les digo, como dice Cortázar, que todo el proceso creativo detrás de este libro pues implicó una gran terapia para él. Casa Tomada, además de ser un cuento de suspenso, yo creo que sí tiene mucho de terror psicológico, sobre todo porque nuestro narrador protagonista pues obviamente nos está narrando en primera persona y nos apropiamos poco a poco de esos sentimientos que nos van generando la angustia que ellos mismos van sintiendo, sobre todo por no ser capaz de saber qué es ese ente que se está apoderando de la casa, de nunca tener una pista, de todo el tiempo estar pues a la expectativa y al final terminar sin nada. El cuento sí tiene que ver con presencia, pero también con mucha ausencia. Entonces me parece uno de los mejores escritos por Cortázar y uno de mis favoritos de este libro.
Carta a una señorita en París, justamente es eso, está escrito de manera epistolar y es una carta que le escribe un hombre a una mujer que se llama André, que está en París y a la que le está cuidando la casa. Y en esta carta él le dice que pues ha tratado de cuidar bien la casa, de estar todo tranquilo, pero que no puede evitar dejar de vomitar conejitos. Así como lo escucharon, el hombre vomita conejitos. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero las descripciones son como que empieza a sentir la pelucita en la garganta. Entonces cuando tose pues sale un conejito chiquito como si fuera de chocolate pero blanco, pero a veces sale negro. Y bueno, entonces el que comienza a platicar toda su historia y le dice que cuando vivía en su otra casa pues dedicaba pues a vomitar los conejitos y a dejarlos ahí en el trébol a que comieran, y ya cuando eran grandes se los regalaba a su vecina, pero que ahora no sabe qué hacer con los conejitos porque le están destruyendo la casa a esta mujer André. Y ahí está nuevamente este guiño del bestiario, los conejitos, algo tan tierno, tan inofensivo, pero que terminan convirtiéndose en algo tan perturbador que incluso podemos asociarlo con una bestia. Tanto así como la presencia que inundaba la casa tomada y tanto así como la desesperación de nuestro narrador en este cuento. Les va a gustar muchísimo, de verdad. Y algo importante que hay que mencionar para entender este cuento y para entender el resto de la obra de Cortázar es que siempre va a existir la dualidad entre Buenos Aires y París. O sea, siempre van a estar estas dos ciudades protagonizando muchos de los relatos que él nos va a contar, porque son ciudades muy importantes para su vida y se han convertido, yo creo, en una especie de Macondo, en un imaginario, porque ocurren tantas cosas en estas ciudades que de verdad no se pueden quedar únicamente como espacios narrativos. Son protagonistas, se convierten en personajes y hay que darles un valor muy importante, poner atención a los detalles, en los nombres de las calles que nos van nombrando, en las estaciones del autobús, del tren, en fin, en muchas cosas que yo creo que vale la pena ponerle un ojito. Ómnibus es un cuento de verdad para enamorarse una y otra vez, es de mis cuentos favoritos. Se trata de una mujer que va a visitar a la amiga y entonces cuando sube al ómnibus se da cuenta que todas las personas que están arriba llevan un ramo de flores de distintos colores, de distintas especies, pero todos llevan un ramo de flores y ella es la única que no lleva nada. Entonces pues ella dice, es muy normal que cuando alguien sube pues todos se te quedan viendo, ¿no? Sí, es muy normal, pero a ella la ven como de forma como despreciándola, como con odio, como con recelo, y se empieza a sentir bastante incómoda, sabe que algo no está bien y comienza a tornarse un ambiente bastante perturbador hasta que por fin sube un hombre que tampoco lleva flores y al que también ven feo. Entonces, bueno, después de un ratito ellos comienzan a hacer una plática y terminan por agarrarse de la mano y comienzan a sentirse como que pertenecen finalmente a algo, pero bueno, no les voy a spoilear el final. Está muy interesante este cuento, me parece una joya literaria, sobre todo por todos los simbolismos que encontramos en él. Las flores, las miradas, los colores, las estaciones. Yo creo que a este cuento hay que ponerle un poquito más de atención que a los otros porque está narrado como si fuera una película. Tú lo vas leyendo y vas viendo todas las imágenes y te vas sintiendo dentro, pero como en todas las películas siempre hay escenas eliminadas, entonces hay que procurar encontrar esas escenas eliminadas para darle un mayor sentido pues a todo el texto. Circe definitivamente es mi historia favorita del bestiario, la disfruto enormemente, no importa cuántas veces la lea. Esta es la historia de Delia, una joven que está en un duelo después de haber perdido a dos exnovios. El primero de ellos tuvo un ataque al corazón y el segundo se suicidó. Entonces la gente a su alrededor comienza a hablar muy mal de ella, a culparla de estas muertes y pues ella vive con un dolor muy muy grande junto con sus padres. Entonces llega un tercer joven a enamorarla, a tratar de conquistar su amor, pero pues obviamente ella está muy lastimada. Entonces, no sé, en este cuento leemos todo el proceso de enamoramiento que tienen estos dos personajes. Pero muy importante, Delia Mañara es una mujer súper inteligente, muy muy talentosa, sabe preparar licores, sabe hacer dulces, sabe de muchos temas. Tal como la verdadera Circe, porque hay que irnos a la mitología griega. Recordemos que Circe pues era una hechicera que se dedicaba a convertir en animales a sus enemigos.
De hecho, si nos vamos a un ejemplo muy claro, en la Odisea de Homero, cuando los compañeros de Odiseo llegan a la isla de Circe, esta los recibe con un gran banquete, con los mejores vinos, y bueno, pues se dan ahí el festín de la vida, pero era una trampa porque al final termina por convertirlos en animales. Entonces hay mucha bestialidad en este cuento que ya ustedes se imaginarán, pero que siempre vale la pena descubrirlo uno mismo. Otro dato curioso de Circe es que Julio Cortázar lo escribió como eso, como una terapia, porque él siempre sufría muchísimo cuando comía, siempre pensaba que iba a encontrar insectos en su comida, entonces tenía que estar revisando y todo eso, y fue así como poco a poco se le fue ocurriendo la historia, y dice que cuando terminó de escribirla fue como el santo remedio, se curó por completo de esa neurosis que tenía, porque estaba pasando por un momento difícil en su vida después de haber terminado un trabajo muy duro traduciendo algunos textos. Entonces él se sentía completamente perdido, y cuando terminó de escribir este cuento, pues fue una especie de liberación, pero no deja de comentar que ha sido uno de los cuentos más terribles que ha escrito en su vida, en el sentido del contenido, obviamente, no de cómo está escrito. El último cuento, como les digo, de esta antología es Bestiario, que de verdad es una joya. O sea, a veces no te importa si qué pasó antes o qué pasó al final, no te importa incluso llegar al final, porque es tan bello, hay tanta estética en la narrativa, en las descripciones, que lo único que te importa es seguir leyendo, no tanto la historia, sino la forma de escribir esa historia, o no sé, creo que con este cuento queda claro lo que significa belleza literaria. Incluso les voy a leer las 2 primeras líneas del cuento para que se súper enganchen. Entre la última cucharada de arroz con leche, poca canela, una lástima, y los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla en la pieza del teléfono e Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino de atender y dijo algo al oído de su madre. Con este cuento entiendes el arte. Pero bueno, esta es la historia de Isabel, una niña que es enviada con sus parientes, los Funes, quien tienen algo muy curioso en su casa. Tienen un tigre, pero nunca sabemos si es como una mascota, o si ellos pidieron que estuviera ahí, o si el tigre vivía antes de que ellos se mudaran, o incluso si es como un intruso, algo especie como una casa tomada, pero finalmente es una bestia a la que todos le tienen miedo y a la que pues le dan el valor o le dan más bien el permiso de decidir por ellos, por su vida, porque bueno, son una familia rica, entonces tienen peones y ellos les avisan dónde está el tigre en diferentes lugares de la casa para que ellos puedan continuar sus actividades diarias. Es decir, no pueden ir al comedor a desayunar porque ahí está el tigre, o no pueden ir al jardín porque ahí está el tigre. Entonces todo el tiempo están haciendo su vida y recorriendo sus tiempos de acuerdo con las decisiones de esta bestia, de este animal. Bueno, esa es como la historia central, pero hay muchas historias secundarias que le dan sentido al final de este cuento y que también es bastante sorprendente. Pero bueno, pues creo que una de las escenas más fascinantes del cuento es cuando Isabel junto con Nino, que es el primito con el que la enviaron a jugar, porque solamente la llevaron para que jugara, no para vacacionar, por cierto, encuentran como, bueno, más bien juntan muchas hormigas y se dan cuenta o razonan o interpretan que son las únicas que no le tienen miedo al tigre. Y por esta característica, mucho se ha creído que este cuento y que el resto de Bestiario son escritos en un contexto político y son de alguna forma subversivos, pero en realidad Cortázar dijo que su único objetivo fue literario y que si alguien lo quiere ver con otros ojos, pues que está bien, pero que él se deslinda por completo. Entonces yo creo que ya queda la interpretación de los lectores. Pero yo creo que tanto el tigre como las hormigas, como las arañas de Delia y su gato, como los conejitos que se vomitan, siguen siendo estas bestias emocionales porque la bestialidad está en la realidad misma. Simplemente no son temas que te esperas y a veces a fuerza queremos darle un trasfondo cultural o social, pero en realidad es una de las bondades de este autor, que nunca te esperas lo que te va a contar y que siempre hay sorpresas. No importa qué leas de Cortázar, siempre te vas a encontrar con muchas sorpresas. Y bueno, estos fueron mis cuentos favoritos del libro, pero en realidad hay otros 3, otros 2, no recuerdo muy bien, que tienen igual universos diferentes, pero que nos siguen poniendo en jaque la verdad con la ficción. Por favor, déjenme saber en los comentarios cuál es su favorito, qué opinan de Cortázar y de todo este universo que ha creado. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima.
Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Besitos.